Buen día con todos. Bienvenido al nuevo capítulo que es acerca de la historia de la tabla periódica. Ya entramos a lo que es el famoso o la famosa tabla periódica. Vamos a ver todo, cómo ha venido evolucionando a lo largo del tiempo. Obviamente, ¿no? En el transcurso de la formación de la tabla periódica han participado un montón de personajes, grandes científicos, que han aportado en algo a la formación de la tabla periódica. Entonces, vamos a ver una evolución, ¿no?, en cada época de cómo han venido aportando personajes importantes a la formación de la tabla periódica. Entonces, acompáñenme a ver esta clase acerca de la historia de la tabla periódica. Veamos. Listo. Todos conocemos la tabla periódica, ¿no es cierto? Y tiene esta estructura. Perfecto. Entonces, para llegar a esta estructura no se ha hecho de la noche a la mañana, no, sino ha tenido una evolución, ¿no es cierto?, donde en cada época ha venido mejorando. Entonces, para ello han participado personajes científicos que han apoyado a la estructuración de la tabla periódica. Entonces, vamos a ver todo eso, la historia, la evolución, cómo nace y de qué manera o en qué han aportado cada personaje. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, continuamos. Muy bien, ahora hablamos de lo que es Jacob Berzelius. Berzelius, en 1813, ¿qué hace? Él realiza la primera clasificación de los elementos químicos. Ajá. O sea, él realiza la primera clasificación de los elementos químicos. ¿De qué manera? Ajá. Y él los divide en dos grupos. Ya, él lo divide en dos grupos. Un grupo llamado metales, el otro grupo llamado no metales. Ajá, interesante. Ya, entonces, a los metales él los llamaba aquellos que poseían una buena conductividad del calor y la electricidad. A los que lo va a llamar electropositivos. Entonces, los metales eran aquellos que conducían de manera excelente o formidable la corriente eléctrica. Y van a ser llamados electropositivos. Ahora, el otro grupo era pues los no metales. Los no metales eran los no conductores de la corriente eléctrica y el calor. No conducían la corriente eléctrica ni el calor. Entonces, como no van a conducir, él los llamó electronegativos. ¿Sí? Entonces, Berzelius solamente él lo clasifica en dos grupos. Un grupo de metales y el otro grupo de no metales. Los metales conducen la corriente eléctrica. Los no metales no conducen la corriente eléctrica. Los metales son electropositivos. Los no metales son electronegativos. Eso es el aporte que hizo Jacob Berzelius. ¿En qué año? En 1813. Perfecto. Muy bien. Ahora que viene William Proust. William Proust, en 1815, ¿qué plantea? Lo siguiente. William Proust sostuvo que los elementos se hallan compuestos de hidrógeno. O sea, él decía, los elementos químicos que existen están siempre unidos o compuestos por el hidrógeno.
como material original. O sea, dice, ¿no? Los elementos se hallan compuestos o formados de hidrógeno. Él decía eso. Entonces, por eso que él propuso el ordenamiento de los elementos químicos en base a ¿qué? En base al hidrógeno. Ajá, interesante. Por tanto, William Proust manifiesta que los elementos químicos están compuestos de ¿qué? De hidrógeno, como materia original. Y eso plantea el famoso William Proust. Él menciona que cada elemento químico está formado por hidrógeno. Listo. Entonces, ese es el aporte que dio William Proust a la formación o al ordenamiento de la tabla periódica. Siguiente. El siguiente personaje es el Johann Dauvergne. ¿Ya? Dauvergne, ¿qué plantea? Es un químico alemán que dice lo siguiente. Es un químico alemán que señala por primera vez, ojo, la existencia de una relación. Pero ¿qué relación existía? Dice ya. Entre las propiedades de los elementos y sus respectivas masas atómicas. Ajá. O sea, cada elemento químico tiene su masa atómica. Entonces, él dijo, oye, los elementos químicos existe una relación entre sus propiedades y también con su masa atómica. Entonces, Dauvergne clasifica a los elementos en grupos de A3, 3 en 3, a los que lo va a llamar, pues, la famosa ley de triadas. Ya está, con propiedades semejantes. ¿Qué significa eso? Que Dauvergne va a agrupar de 3 en 3. ¿Y qué dice? Observó que el peso atómico del elemento intermedio era aproximadamente el promedio de los externos. O sea, si tenía pues, 3 elementos químicos, por ejemplo, litio, sodio y potasio, es un grupo que forma él. Y él dice, bueno, la masa atómica del central o del medio es simplemente el promedio de los dos extremos. ¿Qué significa eso? Que 6,9 del extremo litio más el potasio 39,1. Entre 2 me tiene que resultar el intermedio. ¿No es cierto? Entonces, 22,9. Ya equivalente a 23. Listo. Aquí otro ejemplo. Nos manifiestan lo siguiente. Tengo calcio, estroncio y bario. La masa atómica del centro, ¿a qué es igual? Simplemente al promedio de los dos extremos. Sumatoria. Calcio 40 más bario 137 entre 2. Y el resultado me tiene que dar, ¿qué cosa? El intermedio. Y ya está. Y cumple esto con quién? Con Dauvergne. Por tanto, Dauvergne, ¿qué hizo? Agrupó elementos químicos de 3 en 3, a los que lo voy a llamar la famosa, pues, ley de las triadas. ¿Qué dice? El medio, el intermedio, la masa atómica del intermedio es que el promedio de los dos extremos. ¿Estamos? Listo. Continuamos. Alejandro de Chancortis. Chancortis, ¿qué plantea? Bueno, ordenó a los elementos químicos graficándolos en las paredes de un cilindro. Entonces tuvo un ordenamiento helicoidal o espiral. ¿Sí? Listo. Él ordenó en la pared de un cilindro. Entonces, ¿qué más?
Los elementos que él ordenaba estaban ordenados en orden ascendente o creciente a su masa atómica. Ajá. O sea, va a ordenar en orden creciente a su masa atómica. ¿Pero en qué forma? De cilindro, pues, helicoidal, espiral. Veamos. Chan-Cortis plantea lo siguiente. Ordena a los elementos químicos en base a ¿qué? En base, pues, a su masa atómica, pero en forma de cilindro, espiral, ahí está. Entonces, ¿cómo va quedando? De esta manera. Va quedando así. Entonces, ¿él qué dice? Los que se encuentran en la misma vertical, acá, en el mismo punto o intersección, ya ellos van a tener propiedades semejantes. Ahí está. Estos, esta de acá también. Entonces, cuando él ordena en este orden, ¿no? ¿Qué pasa? Incrementa su masa atómica en este orden, a medida que sube. Entonces, de esta manera él ordena, ¿no? En base a su masa atómica, en forma de espiral. A eso también lo llama el cañón telúrico o espiral telúrico. ¿Sí? Entonces, Chan-Cortis espiral. Muy bien. Listo. Ahora que viene la ley de las octavas de John Newlands y el famoso Newlands. Newlands, ¿qué plantea? Plantea lo siguiente. Plantea su ley de las octavas. ¿Qué significa esto? Veamos. Cuando hablamos de la ley de las octavas, se refiere a lo siguiente. ¿Ya? Muy bien. Dice, Newlands ordenó a los elementos descubiertos. A ver, Newlands, ¿en qué año hace su trabajo? En 1864. ¿Qué significa eso? Que hasta esa época se habían descubierto recién 62 elementos químicos. Ya. Entonces, Newlands ordenó a los elementos descubiertos, o sea, 62 elementos hasta esa época, en orden creciente a su ¿qué? A su peso atómico o masa atómica. Él los ordena en función a su masa atómica, en orden creciente. Ya, pero, ¿qué es lo que hace? Ya, él clasifica a los elementos químicos. ¿De qué? ¿De cuánto en cuánto? De 7 en 7. Ajá. Si él ordena de 7 en 7, ¿por qué lo llama octavas? Aquí va. Dice, cuando él ordena de 7 en 7, dice que cumple. De tal manera que el octavo elemento tenía propiedades similares y semejantes al primer elemento. Por eso que lo llamó ley de las octavas. Ah, excelente. Miren, miren. Newlands clasifica a los elementos químicos de 7 en 7. Perfecto. De tal manera que el octavo elemento tenía propiedades similares al primer elemento. Ejemplo, veamos. Estos son los grupos que formó Newlands. Ya cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Excelente. De 7 en 7. Listo. Entonces 7, 7, 7. Pero, ¿qué dice? El octavo elemento tenía propiedades semejantes al primero. ¿Cómo es eso? A ver, aquí, el hidrógeno, el primer elemento. Ya, cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este octavo elemento. Ajá. El octavo elemento tenía propiedades similares al primer elemento. Ya, a ver, agarra, hay que optar otro elemento. Aquí el carbono. Perfecto, el carbono. Cuenta, 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8. Me encuentro con él. Por tanto, el octavo, tiene propiedades semejantes al primer elemento. Efectivamente, se encuentran en la misma columna. Por tanto, que cumple la ley de las octavas. Y eso plantea Newlands. Él plantea, pues, octavas. Agrupa de 7 en 7, pero el octavo tiene propiedades similares al primero. Muy bien. Sí, bien. Aquí continuando. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev, ¿qué hace? Veamos. Él ordena a los 62 elementos. Recuerda, hasta esa época solamente se habían descubierto 62 elementos químicos. Ya. Entonces, él a esos los ordena. Ya. Pero dice él, basándose principalmente en qué se basa, en las propiedades químicas. ¿De quiénes? De los elementos. Ya. Para lo cual, ¿el que hizo? Comenzó a ordenar en forma creciente y ascendente a sus masas atómicas. O sea, Mendeleev ordena a los elementos químicos en forma creciente, en forma ascendente, a sus masas atómicas. Ya. ¿Qué más? A Mendeleev se le considera o es considerado como ¿qué? Como el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque por primera vez, ojo, por primera vez confeccionó un modelo ¿con qué? Con filas y columnas. ¿Qué significa eso? Que va a tener filas y también va a tener columnas. A eso se refiere. Por tanto, como él confeccionó por primera vez en filas y columnas, se le atribuye como ¿qué? Como padre de la tabla periódica. Entonces, ¿qué más? En su tabla que él diseña, predice la existencia de los elementos que aún no se han descubierto. O sea, los elementos que todavía aún no se habían descubierto, para ellos él los deja un espacio en blanco en su modelo. ¿Sí? Veamos. Entonces, el modelo que confecciona Mendeleev se basa en ¿qué? En filas y en columnas. Ya, eso. Entonces, él deja en blanco para los elementos que todavía aún no se habían descubierto. Por acá, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, va dejando en blanco para los que aún no se habían descubierto. Entonces, es por ello que a él se le atribuye el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque confeccionó un modelo basado en ¿qué? En filas y columnas. Perfecto. Eso respecto a Mendeleev. Muy bien. Meyer. Meyer, ¿qué hace? En su libro, publicado en 1864, incluía una versión abreviada de la tabla periódica para clasificar, ¿no es cierto?, de acuerdo a su masa atómica. También lo ordena en su base a su masa atómica. Ya, pero ¿qué más? Meyer construyó una tabla extendida que entregó a un colega para su evaluación, para que lo revisara. Pues. Ya, pero ¿qué pasa? Lamentablemente, para Meyer, la tabla de Mendeleev, o sea, la tabla o el modelo de Mendeleev, se publicó en 1869, un año antes que apareciera la de Meyer. O sea, Meyer también había ordenado de acuerdo a su masa atómica y también lo había diseñado en filas y columnas. ¿Sí? En filas y columnas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Un año antes aparece Mendeleev y Mendeleev también lo publica el trabajo.
basándose también en el mismo diseño. Pero como Mendeley lo diseña un año, o sea, lo publica un año antes, como que a Meyer no se le da tanta importancia, ¿no? Pero igual, él había ordenado en columnas y filas, en base a su masa atómica. Pero por el motivo de publicación del trabajo, ¿no? En que apareció un año después, que Mendeley no se le atribuye tanto a Mendeley, o sea, a Meyer. ¿Sí? Perfecto. Ahora sí, en 1914 aparece Henry Moseley. Para esa fecha ya se había descubierto el núcleo del átomo. ¿Qué significa eso? Que Moseley, haciendo experimentos, se basa básicamente en el número atómico. Ajá. Y protones. Por tanto, Henry Moseley ordena a los elementos químicos en base a qué? En base a su número atómico. En base a su número atómico. ¿Qué significa eso? Que él ordena a los elementos químicos en orden creciente en función de su número atómico. Y aquí tenemos la tabla periódica moderna actual, ¿no es cierto? Ya, en donde están ordenados de acuerdo a su número atómico. O sea, la tabla periódica actual, moderna, está ordenada de acuerdo a su número atómico, que incrementa de izquierda a derecha. Por ejemplo, hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4, y así sucesivamente. Aumenta de izquierda a derecha. Entonces, él ordena en base a su número atómico. Ahora sí, Alfred Werner. Werner diseña la tabla periódica basándose en el modelo de Mendeley. Recuerda que Mendeley ya había propuesto un diseño basándose en columnas y filas. Perfecto. Entonces, frente a eso, él diseña nomás. Werner diseña basándose en el modelo de Mendeley. Por tanto, este es el diseño de Alfred Werner. Muy bien. Ahora, viendo rápidamente, en un resumen de la historia de la evolución de la tabla periódica. Sabemos que Berzelius clasifica en metales y no metales, a los que los llama electropositivos y electronegativos. William Proust clasifica, o sea, él dice, no, los elementos químicos existen en compañía del hidrógeno. Dauvergne agrupa de 3 en 3. Newlands propuso ley de las octavas, agrupó de 7 en 7 y que manifestó que el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primero. Moseley, o todavía no, Mendeley ordena de acuerdo a su masa atómica, Moseley de acuerdo a su número atómico. Y hoy en día la tabla periódica moderna está ordenada en base a ¿qué? A su número atómico. Muy bien. Aquí ejemplos. Berzelius clasificó los elementos en electropositivos y electronegativos. Obviamente que sí, ¿verdad? Dauvergne agrupó de 3 en 3. Perfecto. Meyer propone una clasificación de elementos como hélice. Hélice Meyer, no. Hélice era pues Chancortis. Ajá, falso. Mendeleev es considerado como padre de la tabla periódica. A ver, Mendeleev es el padre de la tabla periódica. Verdadero. Newlands clasifica a los elementos en grupos de 7. A ver, agrupa de 7 en 7, pero el octavo elemento tenía propiedades semejantes al primero. Octavos, verdadero. Por aquí dice, hay que relacionar. Caracol, a ver, Moseley ordena en base a qué? A su número atómico. William Proust, algo del hidrógeno. Ajá, la D. Chancortis, espiral o caracol. Muy bien.
Dauvergne de 13, 3. Perfecto. Y eso. Listo. Ahora, según la ley de Dauvergne, calcule X. Dauvergne, ¿qué dice? Él dice, bueno, el valor de X es simplemente que a la semisuma de ambos extremos. O sea, 40 ya más 136 entre 2. ¿Cuánto equivale eso? 88. Entonces, esta es la ley de Dauvergne. La masa atómica del centro es simplemente la semisuma, o sea, 40 más 136 entre 2. Listo. Muy bien. Perfecto. Ahora tarea para ustedes a resolver, a estudiar y a repasar. Así que nos vemos a la próxima. Nos vemos, chao y cuídense. Gracias.